¿Cuál sería para ti la definición de SEO técnico como tal? No es el programar, es la capacidad de hacer un análisis homepage fino. Y yo creo que se vincula mucho el tener ese conocimiento técnico súper avanzado con el éxito de un proyecto SEO. ¿No? Ya, no tiene nada que ver. No tiene por qué. De tantísima información que hay en Internet, hay que filtrar un poco, ¿no? Bueno, al final una formación SEO sí que a día de hoy puede ser necesaria y súper útil. ¿Cuál es un poco tu enfoque, tu clase, que van a aprender los alumnos del máster contigo? Hey, ¿qué pasa, Dino Rankers? Bueno, estamos aquí otra vez con otra súper estrella del mundo del SEO, o sea, es una persona a quien admiro mucho también. Vamos a hablar de SEO con un perfil más técnico. Como siempre le digo a ella, voy a intentar estar a la altura de la conversación, porque nosotros venimos mucho de esa parte de ese SEO más de guerrilla, más de nichos. Y bueno, es para mí un lujo estar con una de las SEOs de Internet República, que gestiona grandes clientes, ¿vale? Que ahora hablaremos también de eso y que también va a formar parte con nosotros del Máster SEO de DinoRank. Así que nada, encantado de charlar contigo por fin un ratito. Marta. Muchas gracias, Dean. Un placer para mí estar aquí. Perfecto, pues nada, vamos a ver qué consigo sacarte de eso técnico, a ver si consigo aprender yo también. A ver. Este rato, lo dudo, pero bueno. Bueno. Vale, perfecto, pues voy con la primera pregunta. ¿Qué es para ti lo más difícil en el día a día de ser un perfil técnico, de ser lo que la gente considera un SEO técnico? ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas? Bueno, si tenemos en cuenta que al final con los clientes con los que solemos trabajar en Internet República tienen departamentos de marketing y departamentos técnicos que probablemente, o sea, que por regla general reportan a equipos distintos, el gestionar con el equipo de marketing que puedan priorizarle a los equipos técnicos acciones de on-page que necesitamos que implementen en las webs puede ser lo más complejo. Es decir, no es que nosotros hagamos implementaciones directamente en la web, sino que son los equipos de desarrollo de los clientes los que suelen implementar. Entonces, convencer de que ciertas acciones van a ser necesarias para el avance del proyecto suele ser lo más retante precisamente porque tienen múltiples cosas que hacer los de desarrollo, ¿no? Tienen como sprint, funcionan por sprint, por la metodología Agile y al final, pues hombre, no suelen priorizar en ocasiones lo que sí que necesitamos que hagan por SEO. Fíjate, un tema más casi, no sé si decir burocrático, de procesos, sí, ¿no? Sí. Al ser clientes tan grandes, que luego hablamos de ellos, pero como son grandes empresas, no es como el pequeño cliente, que mucha gente que nos escucha tendrá pues, como freelance sus pequeños clientes, que tú piensas, tú implementas, tú haces, como muchos reportes al cliente a fin de mes. Pero en tu caso, que es como otro nivel de cliente, no tiene nada que ver. O sea, hay un proceso de negociación con los equipos in-house o lo que sea, ¿no? Que tenga esa empresa. Totalmente. De hecho, una frase muy común que suelen decirnos es, vale, ¿cuánto me va a reportar lo que quieres que implementemos? Porque con datos y con números y argumentos es como ellos pueden hacer un business case o lo que sea para convencer a negocios de que le digan a los de desarrollo que lo implementen, ¿no? Al final todo va muy vinculado a negocios. Mola mucho. Es otra forma de ver el SEO en otro nivel. O sea, ya no solo es la parte de SEO, que además tendréis retos diferentes a los de la gente que hace webs o SEO más para nichos y tal, sino también toda la parte esa de gestión. Hay una parte enorme de negociación. Al final os volvéis copies, gente que se dedica a la persuasión también, ¿no? Negociadores también. Sí, exactamente. O sea, al final por supuesto, tenemos que tener el conocimiento técnico porque yo tengo que, o sea, son webs a lo mejor con muchísimas URLs que tenemos que analizar y ver dónde está el impacto, saber qué va a tener impacto, qué no va a tener impacto, o por lo menos hacernos una idea de lo que sí ha funcionado en otros proyectos y que podríamos trasladar con el que estemos trabajando, y después, lógicamente, esa capacidad también de gestión, ¿no? O sea, quizás un poco el perfil de consultor también es un perfil de project manager, un poco, para poder trasladarle al cliente la necesidad, ¿no? Vale. Muy interesante. Has mencionado eso, ¿no? Del impacto dependiendo de pues, qué se puede hacer dentro de una web u otra. Con webs tan grandes, que es una cosa que a mí me flipa, con tantísimas URLs, ¿cómo se mide por dónde empezar? ¿Se parte como se hace con un cliente promedio de una auditoría? ¿O cómo se mide con tantos clústeres de a veces cientos de miles de URLs con clientes que tú trabajas? ¿Qué es lo que tiene mayor ROI o mayor retorno a nivel SEO barra negocio? Porque tendrá que ir unido con negocio, supongo. Totalmente. O sea, al final, todo proyecto con el que arrancamos, todos necesitamos lo mismo, necesitamos hacer un primer análisis de cómo está el dominio, ¿no? Cómo está en buscadores, o sea, a nivel de indexación y a nivel de también qué es lo que ahora mismo le está reportando a negocio, qué es lo que ahora mismo le está reportando tráfico, y después de eso el on-page, ¿no? Todo el análisis on-page. Entonces,
al final como una consulta médica, decimos en ocasiones, ¿no? Es como, oye, yo sé que tengo algo mal, pero no sé el qué, ¿no? Bueno, pues el médico te hace un reconocimiento general y después ya profundiza en lo que haya detectado. Pues nosotros igual no podemos empezar un proyecto por el tejado. Al final necesitamos hacer un análisis primero, lo que sí es que claro, que al final con cierto tamaño de webs, pues necesitamos que esa auditoría, ese setup, ese arranque, pues a lo mejor le dedicamos 50 horas para poder analizarlo, para poder realmente abordar todos los puntos que queremos para hacer ese diagnóstico inicial. ¿Y cómo se prioriza trabajar un grupo de URLs o otra? Porque imagino que iréis por zonas, por clústeres, ¿no? Cuando es una web con 500.000 de URLs, por ejemplo. Claro, o sea, bueno, ahí por supuesto primero pasamos un briefing al cliente, es como, vale, de toda tu web, qué es lo que realmente te interesa más, qué es lo que te aporta más negocio, dónde está la mayor complejidad a vuestro punto de vista. Entonces, bueno, en base a eso, desde luego, aunque el análisis on-page se hagan en el total, ¿no? Sí que se priorizan a lo mejor URLs, o sea, grupos o clústeres que vemos que a lo mejor aportan más transacciones en Analytics, que vemos que a lo mejor tienen más potencial de crecimiento según Search Console, donde a lo mejor también ese benchmark que podemos hacer con los competidores, ese cruce que hacemos con competidores, a lo mejor con herramientas SEO, pues oye, podamos a lo mejor sacar oportunidades que aprovechar. Vale, interesante. Tiene que ser un universo y ahí ya sí que es a medida, dependiendo del cliente, su sector, del estado de su web, de cómo tiene de potenciadas URLs que ya le llevan negocio o no, de cuánto margen tiene de crecer por URLs transaccionales o no, será un universo y ahí es donde entra la experiencia del consultor SEO. Totalmente, de hecho es que las auditorías se dividen, ¿no? O digamos las completamos con una primera parte de análisis de mercado, de keyword research, donde ahí profundizamos muchísimo y está claro que eso es súper personalizado, después el on-page también, pero bueno, al final en todos los proyectos hay que revisar el sitemap, en todos los proyectos hay que revisar el robots.txt, en todos los proyectos hay que revisar que el enlazado interno esté ok, entonces realmente las definiciones son las mismas, pero después el análisis diagnóstico y propuesta de solución es lo personalizado, lógicamente. Muy bueno. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que es un poco más conceptual, porque hemos hablado de estos retos, de los SEOs técnicos, pero para ti, que estás en el día a día de ese SEO técnico, que tanto se comenta, tanto se habla, también muchas veces por nosotros están mitificados, seguramente por los nicheros. ¿Qué sería para ti? ¿Cuál sería para ti la definición de SEO técnico como tal? Es algo muy recurrente el hablar del SEO técnico, ¿no? En plan, el SEO técnico, ¿qué es? En mi opinión, es la capacidad de hacer un análisis on-page fino, realmente. No es el programar. O sea, que haya un SEO que además de hacer un análisis on-page y detectar los puntos críticos dentro de la web a nivel técnico, esa es la necesidad, el solucionarlo o la propuesta o el desarrollar esa solución, eso ya es un perfil técnico, es un desarrollador, nosotros delegamos a los desarrolladores que hagan eso, a un programador, claro, es como yo no tengo que saber el cómo se hace, tengo que saber por qué quiero hacerlo y qué es lo que persigo con eso, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo no tengo un perfil técnico tal que así, no vengo de programación. De formación, quieres decir, exactamente, previa, ¿no? De formación, yo no vengo de formación de programación, pero tengo unas nociones básicas a nivel de, bueno, pues que hay que tener en cuenta en un HTML, ¿no? O sea, que es el head, qué etiquetas de SEO tienen que ir en el head, etcétera. Claro. Pero si tocas conceptos que hemos hablado alguna vez, por ejemplo, tema de los famosos análisis de logs, o temas de ofuscación de enlaces, obviamente temas de, no sé, crawl budget, optimización del rastreo, de robots.txt, o sea, todo esto, claro, lo dais por sentado porque seguramente es vuestro día a día, ¿no? Todo esto sí está comprendido quizás en esa definición de SEO técnico, ¿entiendes? Sí, pero bueno, es algo que se adquiere al final, que no hace falta que tengamos una formación previa técnica para poder adquirir esos conocimientos. Al final, el análisis de logs, hay herramientas con las que se puede hacer análisis de logs. Claro, exactamente, Screaming Frog. Y es en el momento en el que entendemos cómo se construye el log y demás, es filtrar por el user agent de Googlebot
y ver un poco el tipo de bueno, Claro. el nombre y apellidos, ¿no? de esa Entiendo. petición que hace. Entiendo, claro, tú lo ves muy básico, los nicheros están como Dios. No, no es básico, ¿eh? O sea, Tiene es su verdad, tela, ¿no? es verdad que Su no es proceso. básico y es normal. O sea, nosotros cuando incorporamos a consultores SEO dentro de la agencia, Claro, al principio. claro, a lo mejor si tienes un perfil más junior no sabes el análisis de log, o si tienes un perfil a lo mejor más orientado a nicho, más orientado a contenido, pues a lo mejor no tienes eso, pero bueno, que no es algo que sea limitante, Claro, que eso es algo que se puede aprender. Se puede aprender y no tienes que tener lo que quieres transmitir, entiendo, una formación previa técnica de venir Totalmente. siendo ni un programador, ni un sysadmin, ni nada Totalmente, así, sino que... total. Y además tampoco, es decir, el análisis de logs es necesario en ciertos puntos y en ciertos proyectos. en webs muy grandes. Claro, y tampoco en todo es necesario, o sea, es cuando detectamos ciertos problemas, pero ya de por sí, Search Console, o sea, hay una parte, un informe en el que ya nos filtra de alguna manera ciertas peticiones que él hace. Claro. Entonces ahí ya podemos tener una visión, es verdad que es más liviana ese Sí, acercamiento sí. que tiene, pero bueno, puede servir en muchos proyectos. O sea, Claro, que no es entiendo. algo tampoco... Claro, Logs está, como también se ha hablado mucho, ¿no? Es como muy la estrella del SEO técnico, cuando se habla de SEO técnico, análisis de logs, pero como tú dices, es una herramienta más. Claro, pero porque yo creo que se vincula mucho el tener ese conocimiento técnico súper avanzado con el éxito de un proyecto SEO. Y Ya, no, y no tiene nada que no ver. tiene por qué. Muy bueno que lo digas tú, que estás en la batalla con proyectos así. Sí, sí, Qué sí. chulo, qué chulo. Entiendo que hay mucho más, claro, ¿no? No sé si cómo lo ves tú, pero yo, por ejemplo, interpreto que también la parte de SEO más estratégico o, por ejemplo, SEO de contenidos. Nosotros estamos muy especializados en la parte de SEO de contenidos, de ver qué contenido long tail puede tener más retorno siempre, Claro. porque esté la SERP peor atendida. Claro. O bueno, la parte también de respuesta de usuario, de maquetación web, de calidad del contenido, entiendo, todo es un todo al final, ¿no? Total, y además yo creo que ahora también es muy importante todo el tema del contenido, con o sea, estos updates además que hace Google, esa orientación al EAT, o sea, el search intent que cada vez, o sea, cuando nos cambia en los updates de ranking los resultados, ¿no? Al Sí, final sí, es sí. como se está enfocando cada vez más en el search intent y hace por entender más al Entenderlo. usuario. Entonces creo que toda esa parte de contenidos y esa parte estratégica Muy hay core. que tenerla súper, guay. súper, súper presente como guay. prioritaria. Este comentario último que has dicho también lo rescato porque me parece interesante. Muchas veces cuando hay un update de Google o un pequeño update que ocurre de forma frecuente, ¿no? Cuando hay una reordenación de la SERP, no tiene que ser siempre ni que te hayan penalizado, Para nada. incluso a lo mejor, fíjate, que no haya pasado nada, ni que tu competencia le haya hecho mejor. Si es la intención de búsqueda la que Google ha sabido interpretar mejor en ese nuevo update, Sí. a lo mejor interpreta que alguien que está abajo, no, ahora veo que ese contenido creo que la responde mejor, lo testeo y lo subo, ¿no? Claro. También, son Total, muchos factores vamos, los que influyen. 100%. De hecho, es que lo menciona el propio Google. Es como, si tu web ha bajado con este último update, no te asustes. No tiene por qué ser que hayas hecho algo malo. A lo mejor está todo bien en tu contenido, simplemente que hemos cambiado el criterio de ordenación y ahora, para ciertos términos, consideramos que no eres la El web, mejor. el portal que mejor resultado ofrece para lo que busca el usuario, ¿no? En Para esa base intención. al search intent. Claro, claro. Nos pasó también con un proyecto que posicionaba, por ejemplo, bueno, o sea, en herramientas comerciales le daba muchísima visibilidad a una keyword que era Analytics, porque tenía un post hablando de analítica en general y Vale. posicionaba muy bien por Analytics. Analytics. ¿Qué Oh. ocurre? Que en uno de esos updates parece que la visibilidad se fue al traste porque nos quitó de posición por Analytics. Y es como, vale, Ya, es normal. informativa. El search intent del Claro. usuario que busca Analytics es Claro. localizar la herramienta, Una herramienta de Google ya no solo un Analytics. super post informativo. Google lo ha Exactamente. interpretado. Entonces, bueno, pues tenemos que entender que no somos Claro. tan relevantes para eso y no pasa nada. Tenemos que buscar otro tipo de criterios por los que sí seamos relevantes Claro. y atacar eso. Qué bueno, qué bueno. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se forma alguien en SEO técnico? Va a ir mucho de SEO técnico, dado que pues, Claro. ¿no? has trabajado con clientes con ese tipo de nivel y demás. Alguien que quiera aprender todo esto que decíamos, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ecosistema hay mucha gente que ya se forma en SEO de contenidos, mucho en la parte de Keyword Research, pero si quiere trabajar con una web grande, ¿cómo le recomiendas dar un paso para ir a eso, ¿no? Ese análisis más fino, con webs más tochas, digamos? A ver, yo creo que también con los años se ha ido profesionalizando más el sector y es verdad que yo, o sea, yo no tengo formación de máster al uso, pero llevo Claro. ya al final pues, cerca de 10 años dedicándome a esto, entonces bueno. cuando empezamos realmente no estaba tan profesionalizado, era más, no sé si decir sencillo, pero bueno, no estaba tan perfeccionado el algoritmo al final, Claro. entonces bueno, pues había a lo mejor otras técnicas, otras estrategias de llegar al top 1. Ahora es cierto
que se va complicando un poco más y que es verdad que si no se tiene la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en una agencia, que al final en una agencia para empezar está genial, vamos, y si tiene la oportunidad de crecer, bienvenido sea, vamos, yo sigo en agencia, porque al final tienes referentes por delante, tienes equipo que lleva años trabajando, tienes al final gente de la que adquirir esos conocimientos y puedes ir pues, perfeccionando la técnica y aprendiendo, ¿no? A base de trabajar con proyectos. También creo que a día de hoy, si empiezas, es fundamental una formación. Una formación mínima que al final, bueno, además de máster y demás, que está claro que puede haber, también hay bueno, pues muchísima información en internet. Es verdad que de tantísima información que hay en internet hay que filtrar un poco, ¿no? Hay que saber qué es lo que puede ser lo óptimo o lo que a lo mejor es un poco más hay engordando el tema, ¿no? Pero bueno, al final una formación SEO sí que a día de hoy puede ser necesaria y súper útil. Eso y la experiencia, ¿no? Como tú dices, una vez ya empiezas a trabajar en agencia, creo que te da un plus de experiencia brutal. Sí. De hecho, te voy a hacer otra pregunta que no estaba prevista, pero mucha gente que nos esté viendo, escuchando, nosotros hemos lanzado muchas veces el mensaje de pues, el SEO que enseñamos, ¿no? El SEO para webs, que es gana dinero tú mismo con tus webs, en tu casa, o SEO freelance también, ¿no? Tú puedes llevar clientes y tener un techo muy alto o muchas veces más alto, algunas veces que en agencia, ¿no? Si te va bien como freelance porque llevas una cartera. Claro, tú trabajas en una gran agencia y creo que eres un buen ejemplo de alguien con un perfil potente a nivel profesional que está mucho tiempo en una agencia. ¿Por qué? Para la gente que nos está viendo, ese otro mensaje también nutritivo desde tu lado porque está en la experiencia, ¿no? Y qué te puede aportar también estar en una gran agencia en lugar de hacer otro tipo de formato para ganarte la vida con el SEO, digamos. Claro, hombre, al final yo creo que como todo, ¿no? Trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia tiene sus pros y sus contras, lógicamente. Sí. ¿Qué pasa? Que al final yo antes trabajé en una agencia más pequeña, en Sevilla, y bueno, pues decidí cambiar, moverme, venir a Madrid. En marzo hago 7 años en Internet República. Wow. Entonces, hombre, pues al final una gran agencia o bueno, una agencia digamos con renombre, con referencia, con proyectos interesantes, te da una estabilidad y una seguridad también importante. Claro. ¿Qué pasa? Que además son proyectos interesantes, ¿no? Son proyectos chulos que te permiten seguir aprendiendo, que no es que nosotros no trabajamos A, B y C. Al final, como decíamos al principio, cada proyecto es personalizado, es un mundo. Hay proyectos que son más sencillos, proyectos que son más retos. Entonces, eso es interesante. Y también en agencia, al final, al estar rodeado de diferentes profesionales, ya no solamente del SEO, sino también de otras áreas, en el caso de Internet República, analítica, que trabajamos con otras áreas, analítica, paid media, social media, pues eso también te nutre. De alguna manera, bueno. Es interesante. El ecosistema, el ambiente, la cultura, ¿no? de la empresa, del equipo, son factores que también son muy atractivos para un profesional también en el largo plazo. Sí, que yo al final creo también que también por perfiles que se dedican, o sea, que son freelance, que a lo mejor o sea, se nutren mucho de otros compañeros del sector, pero en el día a día en los proyectos están a lo mejor más solos, ¿no? Están mucho más solos. Están mucho más solos, nosotros estamos muy acompañados. Yo tengo un proyecto en el que hay algo que no termina de ir bien, lo comparto con el resto de compañeros. Oye, ¿se os ocurre? ¿Habéis tenido esto en otro proyecto? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Habéis trabajado con este CMS? O sea, se compartimos. Pues más ágil, ¿no? Todo. Mola. Me gusta que lo destaques porque es justo lo que nosotros no tenemos. O tenemos otras cosas guays en otros puntos quizás, pero efectivamente, tanto la gente que hace SEO para sí mismo con webs como el consultor freelance están muy solos. De hecho, es una cosa que nos dicen alumnos a nosotros a veces y por eso también muchos entran a membresías, a formaciones, por generar un poco de ecosistema y demás. Y también que acceden a clientes más pequeños, ¿no? O sea, no es lo mismo el nivelón que puedes adquirir tú como profesional con los años, llevando a clientes como puedan ser Vodafone, la 11X, ¿no? Clientes de este nivel que ahora comentamos, que un freelance que empieza de cero, que tiene que pues, ganarse la vida como pueda con cualquier pequeña web que le entre para trabajar. Efectivamente, muy bueno. Vale, vamos a hablar de la siguiente, que creo que es un tema que hemos tratado contigo alguna vez también, que también creo que lo tocas con mucha profundidad, que es el tema del rastreo y la indexación. Pero bueno, enfocándolo de una forma básica para la gente que nos ve, que no se asuste, ¿qué sería para ti, digamos, lo básico, lo primordial que la gente tiene que entender o tener presente a la hora de empezar a trabajar el SEO en un cliente respecto a rastreo e indexación, que para muchos son como las bases de cómo funciona Google, ¿no?
Total, pues lo primero es no confundir rastreo con indexación. Vale, un clásico. Exactamente, esto es como una pirámide al final, de hecho lo pongo de ejemplo en las clases. Esto, primero tenemos que hacer que a nuestra web llegue Google. Vale. Tenemos que decirle a Google, hola, esta web existe, tenemos estas URLs, rastréanos. Entonces, una vez que nos rastrea, la siguiente fase es la indexación, ¿no? Google, en base a una serie de criterios, considerará si tiene que meter esas páginas en su índice de búsqueda o no. Vale. Entonces, si yo le meto un no index, pues no se indexará, pero sí es rastreable. Claro. Sí es rastreable la URL, aunque no sea indexable, aunque le hayamos dicho que no la indexe. Y bueno, pues otro tipo de elementos, ¿no? Si lee nuestra página, logramos que la rastree, pero considera que el contenido es duplicado de otra, pues a lo mejor no la indexa tampoco. Claro. Entonces, esa es la diferenciación, ¿no? Y por último, también tener muy claro que indexación no es posicionamiento. Eso es ranking, que sería ya el último paso. Exactamente, el último paso ya es posicionar. Tengo X número de páginas indexadas, ahora voy a intentar que posicionen por los criterios Eso que es. me interesaría que posicionasen. Eso es. ¿Crees que una mayor cantidad de URLs a lo mejor favorece un peor ranking porque Google tiene cierto presupuesto o a veces vemos que el tráfico se concentra en pocas URLs? O sea, a más y más géneros quizás puede ser peor, es mejor quizás concentrarlas en las, entre comillas, mínimas posibles, pero bien trabajado el enfoque de la palabra clave o no tiene por qué. Depende de mil para cosas. qué quieras enfocar esas URLs que creas. Si esa URL que vas a crear es un criterio totalmente distinto para el que el resto de páginas de tu web no están capacitadas, no son competitivas para posicionar en SERPs, pues entonces sí es necesario crear esa otra URL, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de, en un e-commerce, tengo una serie de categorías creadas para filtrar mis productos, pues a lo mejor es interesante seguir creando subcategorías para atacar términos long tail Vale, y seguir entiendo. abordando, ¿no? O sea, incrementando la visibilidad. ¿Eso quiere decir que sea conveniente crear URLs en todos los proyectos? No. O sea, si tú tienes cierto contenido que ya está bien trabajado y no tienes capacidad de crear más, o sea, pues no hace falta. Claro. O sea, a lo mejor el crear otras URL que vayan a redundar en el mismo concepto, Claro, puede ser pues malo. eso puede ser La perjudicial. curación de contenido a veces, ¿no? Ir hacia Eso atrás es, y hacer SEO eso es. de lo que ya está traccionando o incluso unificando muchas veces, ¿no? Supongo que tú lo habrás visto un millón de veces en proyectos con muchas URLs, que a veces a lo mejor unificar con 301 o clusterizar Sí, puede a lo sí. mejor tener más retorno que hacer nuevas URLs, ¿no? Nuevo contenido. Sí, sí, y pasa, por ejemplo, también con las paginaciones, ¿no? En webs, o sea, e-commerce de nuevo, por ejemplo, por poner ejemplo, e-commerce que tengan un volumen muy alto de paginaciones, realmente... Llega peor Google. Claro, llega peor Google. Son necesarias porque necesitamos que Google acceda a todos los ítems que liste, ¿no? A todos los productos, pero a lo mejor es interesante clusterizar para recortar esa paginación, ese contenido que no nos interesa. Qué bueno. También te quería preguntar, hablando un poco de indexación, ¿qué cosas crees que pueden ayudar a la indexación? ¿Qué puede favorecer la indexación? Por ejemplo, si crees que es una leyenda, vamos a decir entre comillas, leyenda nichera, que por ejemplo mandar tráfico favorece la indexación. Mucha gente chuta tráfico cuando empieza una web. ¿Tú qué opinas de favorecer la indexación? Ojo que las pruebas están hechas y es verdad que funciona. Vale. Al guay. final, una URL que no tiene tráfico ninguno y se le empieza a mandar tráfico, señales, incluso también tráfico desde redes sociales, de alguna manera le da Vidilla, señales, visibilidad. exactamente, le da señales a Google, ¿no? Es verdad que, bueno, al final no es una práctica white hat al uso que hagamos en la agencia, tal cual, Claro. pero bueno, sí que puede funcionar, ¿no? A ver, para agilizar la indexación también está un poco ahí el tema del sitemap. El Vale. sitemap al final es un archivo para decirle a Google, oye, mira, quiero que este listado de URL me gustaría que se indexasen. Pero al final no deja de ser un archivo en el que yo recomiendo a Google que por favor me haga Ya, caso. ya decide. Exactamente, después él ya decide, ¿no? Sí que es verdad que nosotros cuando hacemos cambios en URL, tipo he cambiado el title o he cambiado el contenido, tal, solemos solicitar la indexación a través de Search Console, de nuevo, por Claro, lo menos otra para vez. agilizar la comunicación a Google de que esto ha cambiado y ver pues si agiliza eso, ¿no? Esa reindexación de Qué guay. la URL. Es muy apropiado también. Otra cosa que a lo mejor podríamos destacar, no sé cómo lo ves tú, el hecho de que haya un buen enlazado interno, ¿no? Que estén bien y se da por base, ¿no? Enlazadas hipervinculadas entre ellas, que no haya muchísimos saltos hasta la home,
que sea Total. lógico para Google de leer y fácil. Totalmente, de hecho si tienes una URL y no está enlazada, Claro. de nuevo volvemos a lo que decíamos antes de rastreo e indexación. Lo primero es decirle a Google, hola, esta Claro, página existe, existo. como se lo digo, tengo que buscar un enlace, Google tiene que detectar, tiene que localizar ese enlace, ¿no? Esa Para página para llegar. poder rastrearla y ya, si cumple los criterios, indexarla. Eso es. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Quiero preguntarte por grandes clientes con los que has trabajado, alguno que puedas contarnos, que haya sido gestionado por Internet República, que tú hayas conocido, y alguna casuística concreta en la que te hayas enfrentado, alguna web un poco más grande, para que la gente vea un poco pues, del nivel a veces del que hablamos, cuando hablamos contigo de SEO. Vale, bueno, nosotros al final, esos proyectos grandes tenemos bastantes, ¿no? Trabajamos con Vodafone, trabajamos con Supermercados Día, Supermercados Qué guay. Consum, Hitachi, Parfois, estamos arrancando ahora, o sea que... La 11 también, ¿no? Comentábamos. Juegos 11 también, entonces sí, al final tenemos bastantes proyectos de este tipo. ¿Qué ocurre? Que al final, por volumen de URL, pues sí que se nos plantean ciertas casuísticas, ¿no? Hace años trabajamos con la web Minijuegos, que probablemente muchas personas conozcan, minijuegos.com, y en este caso teníamos un reto bastante importante porque la web no estaba disponible, o sea, como responsive, no existía la posibilidad de crearla como responsive, que Wow. como, oh Dios mío, si esto es básico, Claro, ¿no? para Tener jugar en un teléfono. en móviles, exactamente, es básico tenerlo en responsive, Claro. ¿no? Bueno, pues había una problemática a nivel técnica que no se podía solucionar de esta manera y además, o sea, Google, que empezaba ya con el mobile first y demás, pues claro, se complicaba bastante el tema. Tuvimos que ser muy creativos con el tema técnico y decir, vale, pues vamos a implementar Dynamic Serving, ¿no? Que es como una alternativa a Responsive, que es en función al dispositivo desde el que el usuario acceda a la web. Si accede desde móviles, pues le mostramos Sirve una versión. sirve una versión y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que hacer ciertas cosillas para que lo lograsen implementar y poder adaptarnos a la demanda de Google al final. Qué chulo. Todo esto por curiosidad, porque aquí sí que no tengo ni idea. Manteniendo, entiendo, arquitecturas similares, ¿no? En ambas versiones, adaptando el respuesta de usuario, todo. De hecho, ahí está la complejidad, que hagan un cambio en escritorio y no lo hagan en mobile, Claro. ¿sabes? En la versión mobile que tengan, porque al final son códigos HTML distintos Claro. cuando son versiones diferentes, ¿no? Entonces era como, ojo, que por protocolo tenemos que definir que cualquier cambio que se haga en escritorio simplemente también en mobile. Qué bueno. Es un reto, desde luego. Cosas muy distintas a las que la gente que hace SEO habitualmente más de andar por casa, entre comillas, o más principiante, encuentra seguro en el día a día. Vale, te quería preguntar también, ya nuestra penúltima pregunta, por tu superaportación al Máster SEO de DinoRank. Antes que estuvo en alguna intro de esto, que es que, bueno, como podéis ver, Marta Romera, que es una pasada el trabajo que hace, pues tenemos la suerte de que colabora con nosotros en el Máster de DinoRank. Y bueno, pues eso, es un lujazo tenerla, como ya también estuvo con nosotros el año pasado y también tiempo atrás en SEO Warriors. Es una histórica con nosotros en formación. Así que nada, un lujazo. A ver si te engaño más veces para que vengas al podcast y hablemos de esas cosas. Entonces, bueno, eso, ¿cuál es un poco tu enfoque, tu clase, qué van a aprender los alumnos del máster contigo? Pues lo enfocaremos a rastreo e indexación y a mí me gusta bastante eso, pues sentar primero bastante bien los conceptos SEO de estos grandes bloques, ¿no? O sea, que los conceptos básicos que a priori parece que no, eso lo sabemos, no, vamos a ver bien las diferencias, ¿no? El no index, qué es y qué aplicaciones tiene, cuándo es conveniente una canonical o no, siempre es conveniente canonical y no... O sea, decir, todo ese tipo de conceptos, el machacarlos bien de primera y después ir, digamos, de lo básico a lo profundo, ¿no? Después de eso, de qué manera lo llevamos a un caso práctico de optimización del rastreo, un caso práctico de la optimización también de la indexación, o sea, que al final trabajaremos todo eso, ¿no? Es decir, que a veces... lo que decíamos antes, ¿no? A veces nos obcecamos con la parte técnica de, oh, venga, pues quiero saber ofuscar enlaces, ¿cómo hacemos ofuscar enlaces? Como, bueno, es que a lo mejor antes que eso hay que hacer otras cosas, hay que probar primero antes otros temas y tener claro los beneficios de otras acciones, ¿no? Antes de llegar a una ofuscación de enlaces. Claro. Eso puede ser visible, pero puede ser la punta del iceberg de muchos procesos anteriores que seguramente empiecen con el rastreo y la indexación, que es como Google empieza a tratar las webs en su índice cuando nosotros creamos webs y las sacamos a internet al final. Claro. Es la base. Y el ejemplo de la ofuscación es que a lo mejor antes de ofuscar enlaces hay que bloquear en robots.txt. Ajá.
y a lo mejor no hace falta, o buscar Claro. enlaces, a lo mejor bloqueando en robots.txt directamente. además. Exactamente, es mucho más fácil, más ágil, más rápido, todo. Eso es. O sea, es el último punto, ¿no? Muy bueno. Vale, vamos a pasar a la última pregunta. SEO para nichos. Bien. Yo creo que en su día te dije, de medio broma, medio en serio, que hiciéramos un nicho tú y yo. Muy buena. Sí, me lo dijiste. Para mí sería un reto y un honor con un SEO técnico hacer un nicho. Digo, hará cosas que yo no sé hacer seguro, pero claro, no se puede optimizar el rastreo en una web muy pequeña, pero bueno, seguro que hay cosas ahí, enfoques distintos. De SEO para nichos, bueno, podemos hablar, yo puedo hablar un montón de historias y anécdotas de alumnos y demás. Lo primero, antes que entrar ya un poco más en eso al detalle a nivel SEO, quizás más tu visión desde fuera, ¿no? Lo hemos hablado algunas veces también en su día en Terraseo, ¿no? Que nosotros desde el lado de SEO para nichos vemos con mucha admiración ese perfil de SEO técnico porque son cosas que ni aplicamos ni a veces entendemos tanto en nuestro día a día y a lo mejor, no sé, ya me dirás tú, pero desde el otro lado creo que se ve como raro y distinto lo otro y parece que hay cierto, wow, como no sé si decir admiración mutua dispar Total, distinta, ¿no? o sea, ¿Cómo ves tú ese mundillo? Para mí también es un mundo que de hecho yo no me he metido en ese mundo y me genera esa admiración De momento. que dicen, ¿no? Es como, jolín, pues sí que estaría genial aprender sobre SEO para nichos y al final, bueno, pues trabajar con todo eso es una manera, o sea, puede ser totalmente complementaria y al final súper interesante también, ¿no? ¿Qué creo que pasa con el SEO para nichos? Que al final sí que permite muchos más experimentos y mucha más Sí, desde luego. posibilidad de investigación y de probar y de caer, ¿no? O sea, es decir, por eso el Black Hat, entre comillas, se ha vinculado más al Claro. SEO para nicho por Claro, regla claro. general que a consultoría en agencia. Totalmente. Porque yo al final con clientes no me la puedo jugar a Claro. ciertas técnicas que Claro. a Google no le gusten y demás, ¿no? Entonces, Total. está claro que vosotros ahí tenéis esa capacidad de Sí, poder sí. hacer ese prueba y error que a lo mejor yo no. Entonces, eso me parece súper interesante. Y después, todo el tema de ese análisis previo a crear el nicho, el detectar esas oportunidades para localizar, bueno, pues eso, pues nichos de mercado donde a lo mejor no estén copadas las SERPs y donde sí que sea, pues encontréis ese hueco para poder trabajar por ahí y monetizar, ¿no? Que al final es de lo que se trata, Sí. monetizar por vuestro lado en SEO para nicho y en consultoría pues también monetizar lógicamente A través de negocio. a través de negocio para seguir atrayendo a clientes. Ok, claro, el SEO para nichos, o sea, el nichero promedio como tal es un oportunista de Internet, ¿sabes? Está siempre buscando la brecha, dónde puede hacer Total. él algo mejor, dónde está la competencia más bajita o hay una palabra clave que no está bien respondida y busca siempre negocio. También esa parte la destaco como positiva quizás, que es un perfil muy orientado a oler el dinero un poco, a intentar sí, ver sí. con su esfuerzo que le intenta dar mayor retorno. Y hay mucha gente que gana muy poco, de hecho por pirámide, ¿no? La mayor parte está empezando, o gana entre poco y nada. Mucha gente que está en un proceso incluso a veces de años, cuando se forman lógicamente aceleran. Pero luego también hay gente, pues como en toda pirámide, ¿no? Menos cantidad pero más arriba. Que yo he visto a gente que con una web gana 4.000 euros al mes, otros Ya. que ya 5.000, 10.000. No es tan raro a día de hoy, aunque obviamente son muchos menos que la gente que está abajo, que es mucho más Claro. amplio, ¿no? Pero Claro. es otra forma muy, Hombre. muy diferente quizás de, no sé. Sí, maravillosa. Sí, Claro, tiene sí, sus sí. seguros pros y sus contras, pero también creo que es muy vocacional el tema de SEO para nichos. Nosotros tenemos alumnos y hay gente que le encanta, que lo vive, que va por la calle y ve un nicho en todo, en allá donde va. Mira, este objeto tiene búsquedas. Está todo el rato apuntando, tomando Sí, sí, ideas. sí. Son muy obsesivos. O sea, creo que desconectan muy poco cuando salen del trabajo. Se Claro. llevan eso a casa, ¿no? Están como muy Claro. frikis de emprender. Al final es que eso es también esa parte de freelance, ¿no? Es decir, Claro. ya no de consultoría, sino de, oye, yo tengo mis proyectos, mis nichos y los monetizo, me gusta y me retornan inversión directa a mí. Entonces, Claro. lógicamente, eso no te lo quitas de la cabeza. En consultoría, cuando trabajamos en agencia, cuando trabajamos por cuenta ajena, pues claro, eso no es tal que así, ¿no? Yo al final, Claro. pues no estoy las 24 horas pensando en eso, en los proyectos. Vamos. Entiendo, sí, sí, distinto, muy distinto. Vale, perfecto. Bueno, pues sobre esto, bueno, nosotros atacamos muchos nichos de Amazon, de AdSense. No sé si decías que tú no habías montado nunca ninguna web, ¿no? No tienes No. una afinidad concreta de decir... O sea, le he veo más- montado alguna web, pero no, digamos, no de orientada a nicho nicho. como Sí, tal. sí, sí.
Claro, hay webs también muy grandes como tipo Sataka que están trabajando afiliación y periódicos digitales, supongo que alguna vez lo habréis visto, que tienen reviews que entran a competir con las SERPs que nosotros hacemos muchas veces de productos y demás. Bueno, no sé si tienes una opinión respecto a eso de, aunque sea a nivel conceptual, ¿no? AdSense, que está más enfocado en ganar tráfico, digamos, en conseguir tráfico bruto y mejorar el CTR, o webs que tengan un tráfico más pequeñito pero más transaccional, como las reviews de los periódicos que hacen ahora también, o de webs como Sataka que hacen reviews. ¿Cuál crees que tiene más sentido para alguien que está iniciando? Si ese perfil, digamos, viene de un perfil técnico, ¿te atrae más uno u otro? ¿Te es igual? ¿Crees que una fusión de ambos? A ver, yo desde el desconocimiento al final, porque no es mi área realmente, AdSense yo tengo entendido que cada vez retorna menos, entonces entiendo que a lo mejor pues, puede ir por otro lado el interés, ¿no? También creo, por ejemplo, yo que veo todo el tema de comparadores también, o sea, la comparación de productos y que al final nos da ese reviews también, creo que puede ser interesante trabajarlo y localizar a lo mejor pues oportunidades dentro de SERPs que no estén atacando los grandes comparadores, ¿no? Y por ahí pues empezar, sí. Muy bueno, muy bueno. Perfecto, pues ya conversaremos fuera de cámaras más de supernichos, ya algún día te convenceré para hacer ahí una web técnica, nichera. Y bueno, pues poco más, Marta, muchísimas gracias por la charla y por darte tanto también con todo lo que haces con nosotros siempre en formación y demás. Y nada, pues un lujo, espero que puedas venir más veces al podcast conmigo y charlar más de SEO y seguir sobre todo yo aprendiendo de ti, de lo que nos cuentes a nivel técnico. técnico. De ti, vamos, un placer, Dean, como siempre, que cuentes conmigo y Jolín, que al final esto es estupendo. Qué bueno. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.